Seguimos ahora con el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un trastorno que van a ver con bastante frecuencia y una de las características que tiene y que tienen en general los trastornos de ansiedad es que comparten mucha sintomatología. Por eso es importante remarcar, ¿sí?, cuáles son los síntomas que necesitamos para llegar a hacer un diagnóstico que a veces resulta bastante complejo. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los más comunes, con una tasa de prevalencia estimada del 5,1% en la población adulta. Esta cifra supera al trastorno obsesivo compulsivo. Representa el 50% de los casos diagnosticados en relación a los trastornos de ansiedad. ¿Cómo podemos ver a un paciente con qué síntomas en la consulta médica general o de atención primaria? Tensión o contracturas musculares son bastante frecuentes, presentación de distrés gastrointestinal, sudoración excesiva o mareos. Estos pacientes buscan alivio para sus múltiples quejas somáticas. Si bien algunos de estos síntomas pueden superponerse a síntomas del trastorno de pánico, tienen un perfil diferente. Se presentan de manera más leve y persistente. Suelen estar asociados a pensamientos preocupantes relacionados a temores de la vida cotidiana. Y es menos probable que estos ocurran de manera espontánea. Esto es lo que lo diferenciaría de la sintomatología que puede llegar a compartir con el pánico. Los pacientes con TAG refieren sufrir los mencionados componentes ansiosos a lo largo de cada día durante periodos prolongados y es probable que experimenten ansiedad más días a la semana que los panicosos. Es otra diferencia, ¿sí? Entonces es un estado, es un componente ansioso que va a permanecer, o sea, es más prolongado durante más días, ¿sí?, que el paciente panicoso. En el paciente panicoso lo que aparece es la crisis, aparece y desaparece. En estos pacientes la ansiedad puede mantenerse, en todo caso fluctúa y va ligada también a preocupaciones, pero la presentación es diferente. ¿Qué característica tiene esa preocupación? Que es excesiva y por hechos menores a sucesos y a sucesos futuros, es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Y esto siempre va significado de una manera negativa, es decir, algo malo va a ocurrir. Disminución de la capacidad para focalizar la atención. Si se extingue, digamos, si desaparece una preocupación, inmediatamente aparece otra. Las cogniciones negativas son variadas, digamos, ese pensamiento negativo es variado, va a estar puesto en diferentes situaciones o sucesos. Hay moderada atención a los síntomas somáticos y estos síntomas son egosintónicos, es decir, que el paciente no los vive como algo ajeno. El cuadro clínico, que es un poco volver a marcar algunas características,
describe que esta ansiedad excesiva va a estar puesta sobre un número de actividades, que las preocupaciones son muy difíciles de controlar, que la duración mínima debe ser de 6 meses, que la ansiedad tiene características persistente y generalizada, es flotante, las preocupaciones son varias, es decir, hay variedad de preocupaciones, no es una sola, son varias. Y tiene un apronte angustioso que es la intolerancia a la incertidumbre. El paciente no tolera esto de no poder tener el control, genera ese grado de intolerancia a lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces vamos a repasar los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales de estos pacientes. Dentro de los síntomas cognitivos repasamos que la preocupación es excesiva y persistente. Hay una sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos. Digamos, esta preocupación, es decir, aquel evento, aquello que puede ocurrir o va a ocurrir, siempre tiene una connotación negativa. El pensamiento es catastrófico y el otro tema es la incertidumbre, que no toleran, digamos, tienen una gran dificultad a tolerar la incertidumbre. Dentro de los síntomas conductuales, estos pacientes tienen tendencia a controlar, ¿no? Ellos necesitan tener todo bajo control. Hay un hipermonitoreo corporal, es como que están permanentemente atentos a lo que pueda pasar con su cuerpo. Tienen una tendencia a la evitación de eventos y actividades. Hay un marcado tiempo y esfuerzo en la preparación para un posible resultado negativo de eventos o actividades. ¿Qué significa esto? Estos pacientes están permanentemente pensando en que si van a hacer tal o cual cosa, esta puede resultar de manera negativa, es decir, si voy a tal lado, puede ser que ocurra tal cosa, que me ocurra tal cosa, o que, digamos, todo está cargado de un significado, de una significación negativa. Hay una excesiva búsqueda de reaseguros debido a esa preocupación. Y esto los lleva a una marcada postergación en el comportamiento o toma de decisiones por precisamente las preocupaciones. Entonces están siempre postergando. Es decir, les genera una gran indecisión hacer algo. Obviamente que es por el temor a que algo malo pueda ocurrir. Y esto, digamos, esta postergación permanente, marcada, se llama procrastinación o procrastinización. Entonces, acuérdense de esto, es ese dar vueltas, postergar, justificar, ¿sí?, una toma de decisión. ¿Por qué? Porque la preocupación no se lo está permitiendo realizar. La ansiedad que distingue a este trastorno puede ser definida como un sentimiento penoso de expectación.
¿Qué le pasa a nivel intelectual al paciente? Permanentemente hay tendencia a la duda. Esto consiste en la presencia de preocupaciones que son irreales y excesivas durante la mayor parte del tiempo de vigilia. A nivel afectivo le genera mucha inseguridad y desde la voluntad o desde lo volutivo, el punto es la irresolución. No encuentran nunca una solución porque siempre van a estar con la duda y con la inseguridad. Hay que diferenciar con la respuesta a crisis previsibles del ciclo vital. Digamos, acá el curso es fluctuante con tendencia a la cronicidad. Digamos, esto permanece, no es que aparece y desaparece. Entonces, esto tengámoslo, digamos, muy presente por esto, porque el curso tiende a ser fluctuante y la tendencia es ir a la cronicidad. Si bien el TAG es una afección independiente, está muy ligada a la depresión. En realidad, digamos que comparten el mismo sistema de neurotransmisión y pareciera ser que el TAG puede ser el precursor de la depresión. Entonces, acuérdense, como comorbilidad o como precursor de un trastorno de ansiedad generalizado que no es tratado a tiempo y de manera adecuada, el riesgo es que pueda ir a una depresión o compartir una depresión. Y por lo general es un trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son las probables causas? Digamos, acá tenemos que tener en cuenta los factores genéticos, los rasgos de personalidad, sucesos estresantes en la vida del paciente, eventos vitales adversos que se pueden combinar para dar lugar a la enfermedad. Y también es probable que las personas con TAG tengan una mayor tendencia a ser excesivamente responsables, perfeccionistas y controladoras. Entonces, tenemos, por un lado, la preocupación que puede terminar una, pero enseguida sigue otra preocupación. Eso genera un estado de ansiedad que se prolonga. Y todo eso va a conformar un estado en que el paciente puede aparecer o presentarse con cansancio crónico, dificultad adecuada en la concentración, epigastralgia, insomnio, sobre todo de conciliación. Como ven, estos síntomas son, digamos, bastante, digamos, difusos porque por lo general pueden ser síntomas que aparecen en otros trastornos o en otras presentaciones. ¿Cómo hacemos diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aunque sea reiterativa, recordar que la ansiedad y la preocupación van a ser excesiva la mayor parte de los días y durante un periodo mínimo de 6 meses. Que estas preocupaciones son muy difíciles de controlar y que se asocian a 3 de los siguientes síntomas que ahora vamos a ver.
Estos síntomas pueden ser inquietud, ansiedad excesiva o estar, ellos suelen decir, con los pelos de punta, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, fatiga fácil, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones en el sueño. O sea, 3 de estos síntomas van a acompañar a la ansiedad, como veíamos, o forman parte, ¿sí?, para el diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada. Y otro punto a tener en cuenta es que todo esto lleva a la alteración de la actividad global. ¿Qué sería la actividad global? El paciente se va a empezar a ver afectado en su funcionamiento diario, laboral, ¿sí? Y ahí empieza la discapacidad. En relación al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico del TAC se ha ido modificando, ¿no? Digamos, en tanto también se ha ido cambiando el concepto en cuanto al diagnóstico. ¿Con qué opciones contamos hoy? Bueno, tenemos las benzodiazepinas, los antidepresivos y la pregabalina. Ustedes van a ver que el tratamiento farmacológico del TAG es diferente a lo que veníamos viendo en relación al trastorno de pánico y a la agorafobia. Entonces, ¿qué vemos? Digamos, ¿cuál es el nivel de evidencia? ¿Cuál es la recomendación? ¿Y qué es lo que se utiliza? Por un lado tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina y ahí encontramos el escitalopram, que también estaba en los anteriores trastornos, pero digamos que de primera elección o con mayor evidencia aparecían la paroxetina y la sertralina. En este caso, acá el escitalopram también tiene un nivel de evidencia A, tiene un grado de recomendación 1 y el rango o dosis que podemos utilizar es de 5 a 20 miligramos. Recuerden que el escitalopram en Argentina viene de 10 miligramos, ¿sí? O sea, no hay de 5, hay de 10 miligramos. Esto es importante porque, bueno, a veces se suele indicar de 5 miligramos y no hay en nuestro país. La paroxetina, la sertralina, la paroxetina entre 10 y 50 miligramos, la sertralina. En el caso de la duloxetina o la venlafaxina, que duloxetina y venlafaxina serían inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, para duloxetina tenemos una dosis de 30 a 120 miligramos, la venlafaxina entre 37.5 y 150. Al lado ustedes ven que tienen el cuadro de la titulación, es decir, cómo empezamos, cuál es el rango de la dosis y cómo vamos titulando, cómo vamos o cómo podemos aumentar en el tiempo. Y otra medicación con un nivel de evidencia también A y con un grado de recomendación 1, con muy buenos resultados, ha sido la pregabalina. Y la dosis, el rango de dosis de la pregabalina está entre 150 y 600 miligramos. En cuanto al tratamiento farmacológico, también es importante saber qué psicofármacos ha venido recibiendo el paciente, ¿no?, hasta ese momento. Y la dosis inicial
para administrar va a depender si el paciente ha recibido o no otros tratamientos, ¿sí? Porque a veces pudo haber recibido dosis muchas veces elevadas de distintos psicofármacos. Y esto es importante saberlo porque nos va a permitir en realidad poder tener una visión y un grado de posibilidad mayor para ver el grado de respuesta, digamos, cómo responde o si ha sido respondedor a otros fármacos.